Apreciados estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio educativo. En este día abordaremos la temática relacionada con la tradición literaria, con el fin de analizar sus características y a la vez reconocer su repercusión en las obras narrativas. Iniciaremos con la literatura clásica griega, abordando sus características y periodos. Cabe resaltar que la literatura clásica griega es considerada por el canon como la más importante de la época. La definiremos entonces como la primera corriente de la literatura universal, la cual se desarrolló en Occidente, específicamente en Grecia y Roma, durante la Edad Antigua. Tiene las siguientes características. Primero que todo, su base es mitológica. Esto por cuanto sus historias giran alrededor del siglo troyano. No se puede evitar el destino de sus historias. Destaca entonces la obra de Edipo Rey, quien mata a su padre y se casa con su madre de forma irremediable. Hay una búsqueda de la belleza y el estilo depende del tema. Por ejemplo, la epopeya tiene un lenguaje elevado, mientras que la tragedia tiene un lenguaje más bien solemne. Y finalmente, la comedia llega a tener un lenguaje de carácter coloquial. Otra característica es que hay un fin didáctico en la literatura griega clásica. ¿Esto por qué? Esto se da debido a que se busca inculcar valores. También encontraremos que es de carácter racional, puesto que los dioses y personajes no se mueven casualmente o por milagros, sino más bien siempre hay un motivo para que haya un movimiento o un suceso. Encontramos por otro lado que es una literatura antropomórfica. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué quiere decir antropomorfismo? Quiere decir que sus personajes tienen cualidades humanas. De hecho, los dioses tienen estas características no solamente desde el ámbito físico, sino también desde el ámbito psicológico. El clasicismo griego se destaca principalmente por una división que se da por 4 etapas. La primera etapa es la jónica o arcaica, la segunda es la ática o clásica, la tercera es la alejandrina o helenística y la cuarta y última es la latina. Esta primera etapa, que es la etapa jónica o arcaica, se caracteriza porque sus textos eran orales y en verso. Resaltan de esta época dos obras muy importantes que son la Ilíada y la Odisea, obras atribuidas a Homero, de quien se duda su existencia. A la duda de si ambas obras fueron escritas por Homero se le denomina la cuestión homérica. También en esta etapa destaca Hesíodo, con los trabajos y los días y la teogonía. En la etapa clásica se producen las guerras médicas entre Grecia y Persia. Entonces los griegos ganan y consolidan su poderío en Occidente. De este periodo destaca principalmente la tragedia con Esquilo y los persas. También destaca la tragedia con Sófocles y su obra Edipo Rey. Y por otra parte también destaca en la tragedia Eurídipe con Melea. En la comedia encontramos que ya quien destaca es Aristófanes. La obra que más destaca es la de Edipo Rey. La etapa alejandrina, que es la siguiente, es marcada por la muerte de Alejandro Magno y el suicidio de Cleopatra y su amante Marco Antonio. Esta etapa se caracteriza por el declive de la Grecia clásica y el ascenso del poder romano. Entonces, acá sobresalen dos personajes que son Melandro y Teócrito. Ya en la etapa latina, la palabra que alude a Roma viene a resaltar el nombre de Virgilio, quien escribe la Eneida por encargo del emperador Augusto. ¿Con qué fin? Con el fin de que Roma ya empiece a tener su propia literatura. En términos generales, la literatura griega de la antigüedad es muy importante, chicos y chicas. ¿Por qué? Porque incluye de manera determinante todo lo que tiene que ver con un acervo que influye tanto en la literatura occidental como en la literatura universal. Por otra parte, tenemos la literatura medieval o la Edad Media, la cual inicia a mediados del siglo V y concluye en el siglo XV.
En el Medioevo, la Iglesia Católica fue la institución que unificó al mundo occidental. Entonces, la religión jugó un papel fundamental en la vida cotidiana y en la vida cultural. La lengua que gozó de mayor prestigio fue el latín, pero en la Baja Edad Media, es decir, en el siglo IX, surgieron creaciones literarias orales de nuevas lenguas llamadas vulgares. Entre estas se encuentra el francés, inglés, alemán, italiano y el castellano. Ya para el siglo XII aparecieron las creaciones escritas de estas nuevas lenguas. Las características propias de la Edad Media radican principalmente en que todo gira en torno a Dios. Por lo tanto, hay una visión teocentrista. El periodo medieval se caracteriza por esta visión de carácter religioso. Predomina la escolástica que busca reconciliar la fe y la razón. La lengua erudita es el latín. Se desarrolla la denominada hagiografía, que es la historia de las vidas de los santos. Surgen los trovadores con una poesía tanto culta como escrita. Surge también el juglar, que era quien difundía los cantares de gesta. La literatura medieval es la segunda corriente literaria en la cual predomina una visión de carácter totalmente teocentrista y un espíritu religioso. Cabe destacar también que dentro de los géneros y autores encontramos a los juglares con obras como el Cantar de Miocid, a los trovadores con obras de carácter poético, trovadoresco. Encontramos también los denominados dolce stil novo, donde destaca la Divina Comedia de Dante Alighieri. Encontramos también el humanismo con obras como el Decameron de Boccaccio, entre otras. Hay que hacer una aclaración. El grupo de dolce stil novo y el grupo del humanismo y el grupo de otras es reconocido también como un avance o un paso hacia el Renacimiento. Por lo tanto, también se le conoce como pre-renacentistas. Llegando ya al Renacimiento, encontraremos que hay un cambio, se da un paso importante que es el de el teocentrismo al antropocentrismo. Es decir, en esta época, que es la cual inicia la Edad Moderna, ya la religión, la sociedad y la literatura no gira en torno a la religión y a Dios, sino que se centra en el hombre. Después de la hegemonía de la religión, se retorna a la cultura grecolatina y con ella hay un interés volcado hacia la ciencia y por ende hacia el ser humano. Las características de este movimiento radican en la producción y avance científico y también tecnológico. Hay un predominio de la razón como oposición al dogmatismo de la Edad Media. Hay una predilección por la naturaleza, el amor y el goce de la vida. También encontramos que el hombre es el centro de la preocupación y tuvo como base filosófica al humanismo. Se retoma el clasicismo greco-romano. Entonces, entre los principales exponentes de la literatura renacentista tenemos a Dante, tenemos a Petrarca y reconocemos también a Boccaccio, que vienen a ser los precursores, por eso se les reconoce en la época anterior como prerrenacentistas. También tenemos autores como Rotterdam con Elogio a la locura, obra en la cual se hace una ironía del cristianismo. Encontramos también a Maquiavelo, quien descubre el mundo político con sus estrategias y moral relativa con el objeto de poseer el poder. Encontramos también a Garcilaso de la Vega, quien fue influenciado por el petrarquismo y los poetas latinos. No podemos dejar de lado a Miguel de Cervantes, autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la cual fue considerada la primera novela moderna. También se hace presente el dramaturgo Shakespeare con obras como Hamlet y Romeo y Julieta. Los libros se manifiestan con la invención de la imprenta.
Por lo tanto, se empiezan a masificar en medio de la sociedad. Encontramos también la literatura colombiana, por otra parte, ¿cierto? Esta literatura se refiere al grupo de producciones literarias creadas en Colombia desde la época del Nuevo Reino de Granada hasta los tiempos actuales, a lo que se añade la literatura oral e indígena, la cual fue recopilada inicialmente por los cronistas de Indias y luego por diversos investigadores. Los autores colombianos han basado sus obras principalmente en la historia social, política y cultural de su país. Hay una crítica constante a la corrupción y al gobierno. Entre los autores y obras más destacados podemos encontrar Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, María de Jorge Isaac. Encontramos también de Laura Restrepo, obras como Delirio y El olvido que seremos de Héctor Abad, entre otras producciones y otros autores, ¿cierto? Entonces, la invitación que les hacemos ahora es a conocer la tradición literaria desde el ámbito, desde la obra o desde el autor que más les llame la atención. La invitación es a explorar alguna de estas obras por la cual se sientan interesados y compararlas con el contexto social, político y económico en el cual se desarrolló y al mismo tiempo establecer relación con el contexto actual de ustedes. Asimismo, pueden escribir las memorias de su entorno, esas que llevan grabadas en los recuerdos, esas que marcan sus existencias. La literatura debemos entender que les brinda esta oportunidad y deben aprovecharla animándose a narrar de forma escrita la historia que los rodea, porque sin memoria no hay futuro. Y las narrativas le dan sentido e identidad a lo que somos.